Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio este día a una nueva clase, siempre de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos terminado con la serie de el Sermón del Monte, que han sido bastantes lecciones que hemos dado en relación a este bello mensaje. La lección de este día y la del próximo jueves, que estaremos presentando estos dos mensajes, es una interrogante. Y la interrogante, hermanos, es: ¿tiene Jesús cuidado de nosotros? Vamos a estar viendo siempre esa transición de la segunda a la tercera Pascua como una continuación. Y aquí vamos a estar viendo la sanidad del siervo de un centurión. Vamos a estar viendo también donde Jesús resucita al hijo de una viuda. Jesús envía respuesta a Juan el Bautista. Y por último vamos a estar viendo cuando le ungen los pies a nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, toda lección tiene un mensaje introductorio. Y después que Jesús, hermanos, terminó el Sermón del Monte, Él descendió y mucha gente le siguió. Y a partir de ese momento, Cristo iba a estar rodeado de multitudes a donde quiera que Él fuera. Podemos imaginarnos, hermanos, una escena en la cual cada vez que Jesús entraba en una ciudad, alguien diría que se trataba de un desfile. Ustedes saben bien lo que es un desfile. Un desfile atrae gente. ¿Por qué atrae gente? Porque un desfile entra con algarabía. Y la algarabía son las bandas que usan, que antes se le llamaban bandas de guerra. En nuestra nación ahora se le llaman bandas de paz. Yo podría decir, hermanos, que esa algarabía era precisamente porque Jesús estaba visitando de nuevo la ciudad. Así fue su ministerio, hermanos. Entonces, para Jesús, sin embargo, los que le rodeaban no eran sencillamente una masa de gente. No era una gente simplemente verla como una masa, como las masas de manifestaciones, las masas de los políticos. Él, hermanos, los veía como individuos con necesidades. Y una frase que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 13, expresa precisamente la actitud del Señor Jesucristo, porque ahí dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. O sea, ¿de quién se compadeció? De la multitud. O sea, quería atenderles. De tal manera, hermanos, que en esta lección seguiremos el estudio de ese gran ministerio en Galilea, y poniendo por título a esta lección, como he anunciado, ¿tiene Jesús cuidado de nosotros? A través del desarrollo de ella vamos a entender, hermanos, que Él tiene cuidado de nosotros en las diferentes etapas. Los textos contienen 4 vívidos ejemplos de ese cuidado y de esa compasión de nuestro Señor Jesucristo a todos, que tenía el Señor Jesucristo a todas las personas que le rodeaban. Y los 4 sucesos se encuentran precisamente en el libro de Lucas, y por lo tanto usaremos este evangelio como fuente primordial de esta lección. Por supuesto que 2 de los sucesos se encuentran también en el libro de Mateo, de manera que inicialmente vamos a estar usando
el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, como una fuente complementaria. La primera declaración es: Jesús tiene cuidado de nosotros cuando la enfermedad invade de nuestros hogares. Esa es una realidad muy clara, hermanos. Jesús tiene cuidado de nosotros cuando la enfermedad invade de nuestros hogares. Jesús siempre cuida de nosotros, hermanos. Siempre está pendiente de nosotros. Todos los días aparentemente son normales. ¿En qué sentido? Amanecemos, nos levantamos, comemos, trabajamos, estudiamos, se hacen las faenas del diario vivir, llega la hora del almuerzo, luego viene la tarde, luego viene la hora de la cena, y durante el transcurso del día el Señor Jesucristo ha tenido cuidado de nosotros. Pero, hermanos, cuando de repente llega una enfermedad a nuestra casa, a nuestro hogar, vemos todavía más las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús tiene cuidado de nosotros cuando la enfermedad invade nuestros hogares. Y vamos a leer en Mateo capítulo 8, en los versos 5 hasta el 13. Entrando Jesús en Capernaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Después que terminó el discurso que pronunció sobre el monte, ya he mencionado pues que Jesús volvió a Capernaúm. Y estando allí, un centurión le envió una delegación judía para rogarle que sanara a su siervo, haciendo mención especial, hermanos, en relación a este suceso. El relato de Mateo indica que el centurión habló directamente a Jesús, mientras que el relato de Lucas se consigna que el oficial envió personas a hablarle. Puede, hermanos, que los dos estén en lo cierto, o puede que el centurión, que no se sentía digno, solo habló a Cristo por medio de los que envió. Lo importante, hermanos, es lo que sucede. Puede ser que este centurión hubiera oído de la sanidad que había recibido el hijo de otro habitante de la ciudad anteriormente, que precisamente el apóstol Juan lo narra en su evangelio en el capítulo 4, en los versos 46 al 54. Solamente hago mención por referencia a esta situación. Es curioso que el centurión intercediera por su siervo. El centurión pues era un hombre de autoridad, a lo aprecio,
Puede ser un amigo, puede ser un pariente, puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser alguien muy querido en su familia. Entonces podrá usted entender la preocupación que este centurión tenía. Él quería mucho a este siervo. Indiscutiblemente tuvo que haber sido un siervo como visto para él como un buen trabajador, algún siervo que había crecido en esa casa y que se le tenía mucho aprecio. Uno aprende a querer a personas que le han servido y que han estado por mucho tiempo en nuestra casa. Y cuando se enferman, uno les ve como que fuera un pariente muy cercano. Entonces, usted podrá entender la preocupación del centurión. En tales momentos nos podemos preguntar, ¿tiene Jesús cuidado de nosotros? Y hermanos, este relato nos recuerda que sí, Jesús tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús respondió emprendiendo el camino hacia la casa del soldado. Pero envió diciendo que él no era digno de que Cristo entrara en su casa. Imagínense, entendía esta situación, entendía la santidad del Señor Jesucristo. Él reconocía la autoridad espiritual de Jesús. Dice la Escritura, de lo que hemos leído, que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y dice más adelante la Escritura: y el criado fue sanado en aquella misma hora. Esto es poder de Dios, hermanos, poder del Señor Jesucristo. Jesús ya no anda sobre la tierra y su tiempo para hacer milagros ya pasó. Jesús, hermanos, no lo tenemos ahora presente aquí en la tierra. Jesús no lo tenemos aquí en Quesaltepeque ni en cualquier lugar como un hombre en persona manifestando su poder divino. Pero hermanos, el Señor todavía tiene cuidado de nosotros cuando la enfermedad entra en nuestros hogares. Eso téngalo usted completamente por seguro. Él tiene cuidado de nosotros cuando la enfermedad entra en nuestros hogares. Y tenga por seguro que Él dará la fortaleza que necesitamos para llegar al final de cada día. Miren lo que dice en Hebreos en el capítulo 13. En Hebreos en el capítulo 13, en los versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, viendo este aspecto del cuidado de nuestro Señor, quiero que pasemos al segundo aspecto importante de esta lección, y es que Jesús tiene cuidado de nosotros cuando la muerte nos destroza el corazón. Esto es una realidad. Yo siempre he dicho que el dolor de la muerte se siente cuando se muere un ser querido, un ser cercano, cuando se muere su madre, cuando se muere su padre, cuando se muere un hermano, una hermana a quien usted ha amado. Cuando
estos seres usted ha estado bien cerca de ellos. Pues hermanos, Jesús tiene cuidado de nosotros cuando la muerte nos destroza el corazón. Y para ello quiero que vayamos al Evangelio de Lucas ahora. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas el capítulo 7, en los versos 11 hasta el 17. Miren lo que dice acá en este acontecimiento de que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Póngale cuidado a esto. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Miren qué interesante. El relato después, dice acá, que Cristo se dirigió a la ciudad de Naín, ciudad que se encontraba a 36 kilómetros, o sea, al suroeste de Capernaum. Como quien dice usted, de aquí más o menos un poco después del Congo, sí, más o menos esa distancia. Cuando Jesús, sus discípulos y la siempre presente multitud llegaron cerca de la puerta de la ciudad, dice la Escritura, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Y a esto quiero que le pongamos cuidado, porque la Escritura menciona diciendo que su madre era viuda. En aquellos tiempos a una viuda se le consideraba indigente, o sea, se le consideraba una mujer muy pobre. Y cuando el esposo de esta viuda murió, por lo menos le quedó un hijo del cual ella podía depender. Luego se da una segunda tragedia, sobreviene una segunda tragedia. ¿Por qué? Porque ese único hijo murió, imagínense. Su único hijo muere. Su esposo había muerto, por lo tanto era viuda, y luego su único hijo, que era el responsable de los lineamientos de la ley mosaica, que el hijo tenía que tomar cuidado de la madre, era un mandamiento de Dios, también muere. Le esperaba a esta viuda un futuro muy desesperanzador, un futuro verdaderamente muy duro. Algunos de ustedes entenderán cómo debía de sentirse aquella mujer al haber tenido a alguien que era más querido que la vida misma, porque dependía de él, pero que ese ser más querido que la misma vida misma haya muerto. Se le muere su único sustento. Y esto les hizo sentir como si el corazón se les estuviera rompiendo en pedazos. Y ahora viene otra vez la interrogante, hermanos.
¿Tiene Jesús cuidado de nosotros cuando la muerte nos destroza el corazón? Claro que sí. Yo recuerdo cuando murió mi madre, en especial mi madre. Yo recuerdo, y aún cuando murió mi padre, que lamentablemente nunca quiso obedecer. Pero cuando murió mi madre, he tenido la dicha, el privilegio de predicar en ambos y aún de uno de mis hermanos en sus funerales. Y yo recuerdo que oír las palabras de los hermanos, no importa el oír un Dios le bendiga, no importa oír un Dios le fortalezca, hermanos, yo lo recuerdo perfectamente y ustedes no tienen idea cómo ayuda esa frase tan corta. Y si alguien no puede expresarlo, pero con un fuerte abrazo, se siente realmente la fortaleza. Entonces, hermanos, ¿tiene Jesús cuidado de nosotros cuando la muerte nos destroza el corazón? Hermanos, el versículo 13 dice que cuando el Señor vio a esa viuda de Naín, dice que se compadeció de ella, hermanos. Se compadeció de ella. Hermanos, Él también se compadece de nosotros cuando las tristezas nos llenan los ojos de lágrimas. Miren lo que dice en Santiago, en el capítulo 5 y el versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Miren qué hermoso. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Cristo le dijo a la mujer que no llorara. Luego tocó el féretro. Se dice que el féretro también podía referirse en aquel tiempo a una camilla de madera sobre la cual se transportaba el cuerpo. Se más cree que no eran como los féretros o la caja funeral que nosotros tenemos. El cuerpo iba, se puede decir que a la vista de todos los que acompañaban el funeral. Entonces, vemos que Él le dice a la mujer que no llore. Toca el féretro abierto y habló al hijo diciendo, miren qué hermoso, joven, a ti te digo, levántate. El Señor Jesucristo está diciendo esto, hermano. Yo solo lo estoy repitiendo. Joven, a ti te digo, levántate. Y dice la Escritura que entonces se incorporó el que había muerto, revelando que había sido sanado. Y comenzó a hablar, dice la Escritura, demostrando también que su mente había sido restaurada. Y hermanos, esta es precisamente la primera resurrección que se consigna durante el ministerio de Jesús. El asombro con que reaccionó la multitud insinúa que este suceso, hermanos, constituyó la primera vez que Jesús resucitó a alguien. Antiguo testamentariamente hablando, en los ministerios de Elías y de Eliseo se resucitaron muertos, pero eso había ocurrido, hermanos, muchísimo antes del tiempo de Jesús, muchos siglos atrás. Era bien posible que esa multitud que acompañaba el funeral ni siquiera tenían conocimiento de esa resurrección. Entonces, hermanos, cuando el joven se incorporó, todos los presentes se llenaron de asombro. Y dice aquí la Escritura que glorificaron a Dios diciendo,
un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Hermanos, pero sucede algo todavía más asombroso, podemos decir. ¿En qué sentido? Podemos decir que la parte favorita del relato se encuentra al final del versículo 15. ¿Por qué, hermanos? Miren lo que dice el Señor: y lo dio a su madre. Y lo dio a su madre. ¿Ustedes no creen que esa mujer rebalsó de una alegría indescriptible, hermanos? Cuando el Señor pues le hubiese bastado con resucitarlo y que la gente viera aquel milagro, que la gente entendiera que Jesús, aquel nacido en Belén, aquel que había nacido de José y de María, entendieran que era el Hijo de Dios. A él le hubiese bastado eso, pero no. Dice la Escritura acá que lo dio a su madre. ¿Se imagina usted la ternura que se dibujó en el rostro de Cristo cuando puso la mano del joven en la mano de su madre? Algo verdaderamente muy asombroso. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, las lágrimas que se deslizaron por el rostro de aquella madre? Ya no porque su hijo estaba muerto, sino porque su hijo estaba resucitado y el Señor se lo estaba devolviendo. El Señor se lo estaba entregando. Esa era un principio verdaderamente muy fuerte. En el capítulo 16 vamos a consultar la primera parte del versículo 19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra. Jeremías capítulo 16, verso 19. Hermanos, el Señor nos da la fortaleza en el tiempo de la aflicción y esperamos con ilusión ese gran día cuando resucitará a los muertos y cuando todos volveremos a reunirnos con los que amamos. Miren lo que dice la Escritura en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, Primera Tesalonicenses capítulo 4, en los versos 13 al 18, una porción muy alentadora para nosotros. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, esta es palabra de Dios y esto es literal. Esto hay que tomarlo al pie de la letra, como nos lo está narrando aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. De tal manera que nosotros debemos de tener esa fortaleza, esa confianza en nuestro Señor.
quiero terminar diciéndoles pues que también Jesús tiene cuidado de nosotros en los momentos que perdemos a nuestros seres queridos. Que el Señor nos bendiga. En la próxima clase vamos a continuar avanzando sobre las fortalezas que nos da en las diferentes etapas de nuestras vidas.